¿Qué tal chicos? El día de hoy venimos con un video nuevo sobre lo que es el tema de ángulos, la parte teórica. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver qué era un ángulo. Según la parte teórica, la definición sería, dice, es la figura geométrica determinada por la unión de dos rayos no alineados que tienen el mismo origen. Como vemos en esta figura, tenemos el primer rayo, OA, y el segundo rayo, OB. Entonces, ¿es la unión de dos rayos? Sí, tenemos acá la unión de dos rayos. ¿Tienen el mismo origen? Correcto, tuvieron el mismo origen. Entonces, esta abertura que vemos acá va a formarse el ángulo. Entonces, principalmente ese es un ángulo, ¿no? Es la figura geométrica que se ha determinado por la unión, ¿sí?, de dos rayos, básicamente. Ahora, ¿qué elementos encontramos en esta figura? Encontramos el vértice y sus lados. ¿Quién sería el vértice? El punto O. ¿Y quiénes serían los lados de este ángulo? Tanto OA y OB. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se escribe un ángulo? El ángulo AOB y la medida del ángulo AOB. Cuando te dicen el ángulo AOB, tú buscas A, O, B. Siempre el ángulo va a estar definido en la letra que se encuentra en el centro de estas tres. Y cuando te dicen medida del ángulo, es el valor, ¿sí? Colocas una M delante del ángulo AOB, porque te están hablando sobre su medida angular. Entonces, ya sabemos que es un ángulo. Ahora vamos a ver la clasificación de los ángulos por su medida. ¿Correcto? Tenemos el ángulo agudo, o sea que el ángulo donde su abertura está entre los 0 grados y 90 grados. El ángulo recto, o sea que el ángulo donde mide igual a ¿cuánto? A 90 grados. El ángulo obtuso es aquel ángulo donde su medida está entre 90 grados y 180. Va a ser no mayor a 90, pero menor que 180. Y el ángulo llano es aquel ángulo donde su medida es igual a 180 grados. Existen muchas más clasificaciones de ángulos, solamente que estos son los básicos, los principales con los cuales se trabaja muy a menudo. Ya sabes, si te hablan de ángulo agudo, es menor que 90 grados. Ángulo recto es 90 grados. El ángulo obtuso mayor que 90 pero menor que 180. Y el ángulo llano es un ángulo equivalente a 180 grados. Vamos a ver, dice la bisectriz de un ángulo. Tengo estos ángulos, ¿sí? ¿Y qué es una bisectriz? Dice que una bisectriz es un rayo que divide el ángulo en partes iguales. ¿Viste? Dividió a este ángulo en partes iguales. Entonces, a esta línea que ha dividido se le va a llamar bisectriz. Ahora bien, también tenemos los ángulos adyacentes. ¿Quiénes eran los ángulos adyacentes? Aquellos ángulos que iban a estar uno al costado del otro. ¿Sí? Uno al costado del otro. Esos son los ángulos adyacentes. Y los ángulos consecutivos, ¿sí?, son aquellos ángulos, ¿sí?, que van uno seguido de otro. Estos son los ángulos consecutivos. Mira, ve. Correcto. ¿Sí? Entonces, son los tipos de ángulos que nosotros vamos a encontrar en los ejercicios. Entonces, profe, vamos a encontrar este ángulo. Vas a encontrar la palabra en los enunciados. Cuando te digan ángulos consecutivos, esta es la manera correcta, ¿sí?, una de las maneras correctas de poder graficarlos. Ángulos, si te dicen ángulos adyacentes, ya sabes que son los ángulos que van uno a continuación del otro. Siempre van a estar juntos, adyacentes. Y si te dicen bisectriz de un ángulo, ya sabes que es aquella línea que divide el ángulo en partes iguales. Muy bien, ahora vamos a ver pequeñas observaciones. Mira, ve, te das cuenta que acá tengo un ángulo llano. ¿Sí? Este es un ángulo llano. Y hemos trazado ángulos consecutivos. ¿Correcto? Estos ángulos consecutivos tienen cada uno de ellos sus valores. La suma de ellos,
¿sí? Va a ser igual a 180. Porque recuerden que esto es la mitad de todo un ángulo de una vuelta. También vemos acá, mira, ve, todos estos ángulos consecutivos. ¿Te has dado cuenta que todos estos ángulos consecutivos van a dar una vuelta? Eso quiere decir que la suma de todos ellos es igual a 360 grados. Entonces tenemos acá dos tipos de ángulos consecutivos que tienes que darte cuenta. Ahora, ángulos complementarios. ¿A qué llamamos ángulos complementarios? Son aquellos ángulos que la suma de ellos es igual a ¿cuánto? A 90 grados. ¿Sí? ¿Cómo se puede denotar ángulos complementarios? Por ejemplo, acá mira, tenemos el complemento de alfa es 90 menos el mismo ángulo que dice acá. Menos el mismo ángulo que dice acá. Y acá vamos a ver algunos ejemplitos. Complemento de 20. ¿Cuánto sería el complemento de 20? Muy bien, sería 90, ¿sí? 90 menos el mismo ángulo que me está indicando acá. ¿Cuánto sería? Correcto, 70. Complemento de 50, es más, lo puedes hacer mentalmente. Sería 90 menos 50, 40. Complemento de 36, 90 menos 36, 54. Recuerda, siempre en el complemento es 90 grados menos el ángulo que te indica acá, ¿sí? En el subíndice. Ahora bien, te vas a encontrar en algunos ejercicios este tipo de representaciones. Complemento del complemento del complemento del complemento del complemento 74. Acá algo básico es de que cada vez que te encuentres la misma, ¿sí? El mismo complemento de manera consecutiva el uno al lado del otro, lo que vas a hacer es eliminarlos. Igual a ellos dos, ¿cierto? Profe, ¿y él también lo eliminó? No, no hay con quién eliminarlo. Te dije de dos en dos, ¿cierto? Lo puedes eliminar de dos en dos. Entonces, eso quiere decir que él me queda solo, ¿sí? ¿Y cuánto sería el complemento 74? Lo mismo que hemos hecho anteriormente. Restarlo, 90 menos 74, y ese es igual a ¿cuánto? Correcto, 16. Profe, entonces acá ya fácil. Voy eliminando de dos en dos. Acá también de dos en dos. Acá también de dos en... Profe, ya no me queda nada. Si no te queda nada, se sobreentiende que es el mismo ángulo que nos quedó. ¿Cuánto sería entonces? 25. ¿Correcto? Si existen ángulos complementarios, es porque también hay ángulos suplementarios. Y estos ángulos suplementarios son aquellos ángulos donde su suma es igual a ¿cuánto? Correcto, la suma de ellos es igual a 180 grados. Es decir, que el suplemento de uno de ellos es 180 menos el mismo ángulo que me está indicando acá. ¿Correcto? Ejemplitos. Y es la misma función que hemos hecho acá. Suplemento sería 180 menos 60. ¿Correcto? Siempre es menos el ángulo que me va indicando en la parte inferior. Y restamos. 142 sería 180 menos 142 y esto es igual a 38. Profe, ¿y acá también hago lo mismo? Correcto. Acá vamos eliminando, ¿no? De 2 en 2. De 2 en 2. Y me queda solamente el suplemento de 125, que sería 180 menos 125. Y el resto es mucho más fácil para ustedes. Igual acá, profe, de 2 en 2, entonces. Muy bien, ¿cierto? Vas eliminando. Profe, no me quedó nada. Ah, ya me acordé. Si no queda nada, se mantiene el mismo número. ¿Sí? El mismo ángulo. Correcto. A ver, estos ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Por ejemplo, tengo acá dos rectas. ¿Sí? Si este ángulo mide alfa, necesariamente él también tiene que medir ¿qué cosa? Alfa, ¿cierto? Lo mismo en cualquier parte. Si este ángulo, ¿sí?, mide beta, este también tiene que medir el valor de beta. Y por acá vamos a ver ángulos entre rectas paralelas. ¿Sí? Sabemos para ello que estas dos rectas tienen que ser paralelas. Eso quiere decir que L1 es paralelo con L2. El paralelismo siempre se representa con dos líneas diagonales. Voy a trazar una recta secante. Entonces vamos acá a ver los ángulos alternos internos. Por ejemplo, yo tengo acá el ángulo alfa.
este ángulo alfa, ¿sí? Está adentro, lo voy a trasladar hasta acá, ¿sí? Profe, acá le pongo beta. Eso quiere decir que estos dos ángulos, ¿cómo tienen que ser necesariamente? Profe, esos dos ángulos tienen que ser iguales. Son alternos internos. ¿Correcto? Vamos a ver sobre ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes. Por ejemplo, acá. Este ángulo. Le voy a poner teta. Con este, ¿cómo van a ser? Con beta. Van a ser necesariamente iguales, ¿sí? Estos dos ángulos necesariamente son iguales. Profe, ¿pero por qué son iguales? Porque acuérdate, ellos cómo eran, opuestos por el vértice. ¿Cómo son ellos dos? Profe, son iguales. Y si son iguales, aplicamos, ¿no? Que teta es igual a el valor de beta. ¿Qué más vamos a encontrar acá? Los ángulos conjugados. ¿Dónde voy a ver eso? Acá, mírame. ¿Sí? Ellos dos. Estos dos ángulos, ¿a qué van a ser iguales? Estos dos ángulos necesariamente van a ser igual a ¿cuánto? A 180. Profe, ¿por qué? Acuérdate, alternos internos, lo paso acá y la suma de 180. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver acá algunas propiedades de lo que es ángulos entre rectas paralelas. Y para ello debemos saber que estas dos rectas tienen que ser paralelas y yo trazo estas rectas secantes. Muy bien. Obviamente acá me va a formar un ángulo, acá me va a formar otro ángulo y la unión o la intersección me va a formar otro ángulo. ¿Cuál es la propiedad? Dice que estos dos ángulos, alfa y beta, es igual a x. Profe, ¿lo puede demostrar? Claro, vamos a demostrarlo. Voy a pasar por este punto de intersección, voy a pasar una línea paralela obviamente a ellas dos. Por ángulos alternos internos, este ángulo de acá es alfa. Igual beta va a pasar acá, ¿cierto o no? Eso quiere decir que este x es mucho más grande. Ese x es la suma de alfa y beta. La segunda propiedad que vamos a encontrar acá es la siguiente. Yo trazo varias rectas y se están formando varios ángulos. ¿Sí? Ángulos mayormente agudos. La suma, ¿sí?, de los ángulos que están mirando hacia la derecha, ¿sí?, la suma de ellos, va a ser igual a la suma de los ángulos que están mirando hacia la izquierda. ¿Sí? Se va a cumplir esta propiedad. Otra propiedad sería, ¿quién es? Nuevamente, no te olvides, siempre tienen que ser, ¿qué cosa? Paralelas. Voy a trazar todas estas rectas secantes y me van a formar estos ángulos. ¿Sí? Todos estos ángulos de acá. ¿Cuál es la propiedad? Que la suma de todos estos ángulos es igual a 180 grados. ¿Correcto? Y esa es la forma de que hemos visto estas propiedades básicas. Y en el siguiente video vamos a subir ejercicios de este tema. No se olviden de compartir, de suscribirse y darle like a este video para seguir subiendo mucho más. Cuídense.